Muy buenas tardes a todos y bienvenido a nuestra sesión académica titulada Cáncer de cabeza y cuello, lo que todo odontólogo debe de saber sobre el cáncer oral. Es un honor para nosotros contar con la presencia de todos ustedes en este evento tan relevante, donde exploraremos tres temas claves sobre el cáncer oral y su estrecha relación con la odontología. Como profesionales de la salud, es fundamental mantenernos actualizados sobre los avances en este campo, ya que nuestro rol en la detección temprana y manejo de estos casos es de vital importancia para la salud de nuestros pacientes. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos ponentes excepcionales que compartirán su vasta experiencia y conocimiento sobre este tema de gran relevancia. Por favor, si tienen alguna pregunta, los animamos a que la compartan en el chat y dependiendo del tiempo disponible, se las haremos llegar a los ponentes para que puedan responder. En caso de que no dé tiempo, publicaremos las preguntas en el grupo de WhatsApp, donde se enviarán las respuestas de las mismas. En primer lugar, nos acompaña el doctor Marvin Jaciel Benavides Maruri. Él es médico cirujano y especialista en anatomía patológica, con formación en la Universidad Veracruzana y en la Universidad Nacional Autónoma de México, Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Además, ha cursado diplomados en Administración de Centros de Salud, Clínicas y Hospitales, así como una gestión en gestión estratégica en hospitales y unidades de salud. Actualmente se desempeña como médico anatomopatólogo en Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Ha trabajado en instituciones destacadas como el Hospital Ángeles Mosel y el Laboratorio Central de Citopatología de la Ciudad de México. Sus investigaciones han sido presentadas en múltiples congresos, consolidándose como un referente en su especialidad. Agradecemos profundamente su presencia y los invitamos a aprovechar al máximo esta jornada de aprendizaje. Le cedo la palabra al doctor Benavides Maruri, quien dará inicio a nuestra sesión de esta conferencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. En un momento comparto la presentación. Uy. Ok, ya se puede observar la presentación. Sí. Sí. Muy bien, buenas noches. Entonces, como ya lo habían mencionado, soy especialista en anatomía patológica y el motivo de la siguiente presentación es abordar sobre las lesiones tempranas o trastornos orales potencialmente malignos y propiamente dicho también el carcinoma de cavidad oral. Son los trastornos orales potencialmente malignos son lesiones precursoras que como odontólogos pudieran llegarles en su consulta y es necesario poder identificar las características de estas lesiones para poder referir al paciente. Y ya propiamente dicho, el carcinoma de cavidad oral, que en este caso me voy a enfocar solamente al carcinoma de células escamosas, que es el más frecuente. Bien, en cuanto a los temas que vamos a abordar esta tarde, en los trastornos orales potencialmente malignos, vamos a ver la leucoplasia, la eritroplasia, leucoplasia verrucosa proliferativa y la fibrosis oral submucosa, y posteriormente el carcinoma de cavidad oral. Bueno, a manera de introducción vamos a ver que el cáncer oral o el cáncer de cavidad oral es un problema de salud crítico debido a que tiene un potencial riesgo de muerte bastante alto. Globocan, en su informe del 2020, estimó que aproximadamente 0.37 millones de nuevos casos se presentaron en ese año, es decir, de cáncer de cavidad oral. La etiología va a ser multifactorial, tenemos factores genéticos, epigenéticos, y vamos a ver que los comportamentales van a ser van a tener gran peso aquí. En este caso tendríamos el consumo de tabaco, la nuez de la areca, que bueno, eso es más propiamente dicho en las regiones de Asia, el cigarro y el alcohol en conjunto. Por sí solos, el tabaco y el alcohol son factores de riesgo, pero si se combinan, se va a aumentar todavía. Doctor, un comentario. No se ve
que cambie las diapositivas. No sé si las está cambiando o no. Perdón la interrupción. Oh, a ver, ok, déjenme checar eso. Sí, ya se ve que cambia. Gracias. Ok. Ahora no sé cómo cambiar esto. Sugiero que haga grande las diapositivas ahí en el botón de abajo del lado derecho, donde se ve pantalla completa, abajo del lado derecho. Ahí. Es que no me responde esto. A ver, un momento. ¿Puede cambiar así alguna diapositiva para probar? ¿Cambiar alguna otra, la anterior o la siguiente? Por favor. Le cambié aquí a compartir. Oh, no. ¿Ahí se cambió? Sí. Ok, sí, se está cambiando. ¿Cambió una? ¿Puede cambiar a la siguiente? Esta la observan, es una que tiene la portada de un libro. Sí. Sí, ok, entonces continúo. Gracias. Bueno, ahora hablando de los trastornos orales potencialmente malignos, la OMS los define como un grupo heterogéneo de afectaciones clínicamente definidas asociadas a un riesgo variable de progresión a carcinoma escamoso oral. Y la mayoría van a producir lesiones clínicamente visibles. Esto va a ser algo muy importante y afortunadamente, como son clínicamente visibles, podemos detectarlas. Los estudios epidemiológicos han demostrado que el 4.47% de la población mundial puede tener estos trastornos orales potencialmente malignos, pero esto no significa que todas las personas que lo presenten van a desarrollar cáncer. Ahora, característicamente, estos trastornos se van a presentar con diversos atributos, como va a ser variación de color, y más adelante vamos a observar sus características, que pueden ser blanco, rojo o una mezcla de ambos. Cambios morfológicos, lo vamos a ver desde una simple placa, como una lesión ya sobrelevada, una meseta con una superficie lisa, superficie estriada, rugosa, granular o incluso un aspecto atrófico. Y principalmente van a tener... Dile que lo vaya cambiando del lado izquierdo. ¿Perdón? Es que nuevamente no se ve que cambien las diapositivas, doctor. ¿Puede apretar o presionar la siguiente diapositiva? A ver. Del lado izquierdo se ven las diapositivas una tras otra. Puede presionar las 6, por ejemplo. Aquí del lado izquierdo de su pantalla. Ahí. Exacto. Ahí ya cambió. Ok, bueno, voy a continuar así porque si le hago la más grande ya veo que no se cambia. Muy bien. Gracias. Ok, entonces primero vamos a ver la leucoplasia y la eritroplasia. Estas son diagnósticos clínicos, no son diagnósticos histopatológicos. La OMS nuevamente define la leucoplasia como término clínico para describir una placa blanca de riesgo cuestionable después de haber excluido otras enfermedades conocidas. Más adelante vamos a ver qué hay que excluir para poder entonces decir que se trata de una leucoplasia. En el caso de la eritroplasia, la va a definir como una mancha roja que no se puede caracterizar clínica o patológicamente como otra lesión definible. Y cuando tenemos la mezcla de ambos, entonces se va a tratar de una eritroleucoplasia. En la imagen superior lo que tenemos es una leucoplasia, la cual observamos que hay algunas lesiones que se ven blanquecinas y que contrastan fácilmente con el resto de la superficie de la lengua. Y en la parte de abajo tenemos una eritroplasia. Está bastante bien definida, incluso pareciera que está más hundida o como si fuera una lesión depresible en comparación con el resto de la mucosa.
Ahora, ¿cuáles son las causas o más bien algunas patologías que nos pueden dar la apariencia de leucoplasia o de eritroplasia? Van a ser, en cuanto a las infecciosas, una candidiasis, la leucoplasia vellosa, que la vamos a ver más adelante, las manchas de Kopling, un papiloma o una leucoplasia sifilítica. En estos casos, por ejemplo, en candidiasis o sifilítica, tenemos un agente específico que nos está causando la lesión. Algunas enfermedades mucocutáneas, como el líquen plano o lupus eritematoso, propiamente las neoplasias y y lesiones preneoplásicas, como una displasia o un carcinoma. Y bueno, también una quemadura, algunas lesiones por fricción, y esto es muy importante en algunos pacientes que tienen equipos de ortodoncia. La fricción va a generar una lesión de aspecto blanquecino, pero en este caso vamos a tener el conocimiento de que el paciente tiene algún aparato de ortodoncia o tiene, por ejemplo, alguna placa o prótesis, y esto pues nos va a dar la pauta para saber que esta lesión se está ocasionando por fricción por estos aparatos, o también injertos. Y en el caso de las eritroplaquias, pueden ser ampollas, angiomas, la vitaminosis la falta de vitamina B12 nos puede dar unas lesiones rojizas en la cavidad oral, alguna quemadura, la candidiasis también podemos llegar a presentar lesiones rojizas, nuevamente las lesiones neoplásicas o preneoplásicas, estomatitis por dentadura, gingivitis y, bueno, nuevamente, alergias a medicamentos, candidiasis o a vitaminosis. Entonces, primero tenemos que excluir estas lesiones para poder decir que el paciente presenta una eritroplaquia o una leucoplaquia. Por ejemplo, en el caso de la candidiasis, se hace un raspado a la lesión, vemos que el paciente tiene una lesión blanquecina. Hacemos un raspado y vemos que se desprende un material algodonoso blanquecino, pues pensaríamos que se trata de una candidiasis. La leucoplaquia y la eritroplaquia no se van a desprender si las raspamos. Viendo un poquito de epidemiología, algunas características de estas lesiones, la leucoplasia va a ser más común que la eritroplasia. Se presenta del 1 al 4% de la población, es más común en la población asiática. También va a tener predilección por los hombres. El consumo del tabaco y el alcohol en conjunto va a ser la principal causa. También el consumo de la nuez de areca, pero esto pues realmente en nuestro país no es común, es propiamente en los países asiáticos, sobre todo en las regiones de las islas del Pacífico. Y aunque en otras regiones, por ejemplo en laringe, sí está bien establecido que el virus del papiloma humano presenta un rol bastante importante en el desarrollo del carcinoma, en la cavidad oral el rol de los virus, tanto el VPH como el Epstein-Barr, siguen sin estar claro. No se llegó a una conclusión que lo relacione estrechamente con el desarrollo del cáncer o de una displasia. La eritroplasia, como había mencionado, va a ser más rara, la prevalencia es de al menos del 0.1%, se presenta entre los 40 a los 70 años, también el tabaco y el alcohol están relacionados. Aquí podemos llegar a presentar mutaciones del P53 o polisomías de los cromosomas 7 y 17, o algunas ganancias alélicas en los cromosomas 9 y 3, dentro de la región del gen de retinoblastoma, del P53 o DCC. Nuevamente unas imágenes macroscópicas. La leucoplasia podemos tenerla como lesiones homogéneas o no homogéneas, manchas planas, uniformes y delgadas. En la imagen superior de la izquierda vemos que están casi aplanadas estas lesiones, casi en el mismo nivel que el resto de la superficie de la lengua. Pueden ser también lesiones sobreelevadas, como la de la derecha, en la cual vemos que tiene un reborde bien definido la lesión y que se está sobreelevado con el resto de la mucosa. Podemos llegar a presentar también una superficie granular o papilar, la presencia de nódulos, excrescencias redondas rojas o blanquecinas, o una superficie verrucosa con manchas blancas, como se observa en la imagen inferior izquierda. En el caso de la eritroplasia, esta va a tender a ser generalmente parches lisos, granulares o nodulares, con una separación bastante clara entre la mucosa circundante. En las dos imágenes superiores podemos observar que está bien delimitado la lesión del resto de la superficie de la lengua, y en este caso en las mejillas. Y la imagen de la izquierda, derecha, vemos que tiene una lesión bastante granular y sobrelevada, y la imagen de la izquierda está deprimida.
Y podemos tener una mezcla de ambas, tanto la leucoplasia como la eritroplasia, y entonces podemos decir que se trata de una eritroplasia moteada. En este caso, en la imagen inferior izquierda, vemos que hay una lesión blanquecina mal delimitada, y en el centro tenemos la lesión rojiza, que incluso tiene unas zonas como un puntilleo. Entonces aquí podríamos decir que es una eritroplasia moteada. Bien, a nivel histológico, como vimos, como les mencionaba, tanto leucoplasia como eritroplasia son diagnósticos clínicos. Una vez que la muestra o se toma una biopsia y llega a patología, lo más importante es determinar si esta lesión tiene displasia o no, porque es de ahí viene el riesgo a desarrollar un carcinoma. Cuando no hay displasia en estas lesiones, lo que llegamos a poder observar, en el caso de la leucoplasia sin displasia, es una hiperkeratosis compacta o con hipergranulosis, una arquitectura verrucosa sutil, atrofia o hiperplasia del epitelio, o una hiperkeratosis bien delimitada. Y en el caso de la imagen, lo que estamos viendo es una arquitectura verrucosa. La arquitectura verrucosa la vamos a definir como esta imagen en la cual se ven como estas crestas o estos picos en el epitelio, da una apariencia como si fuera cerrada. Una hiperkeratosis, que es lo que estamos observando en la parte más superficial, el estrato, desarrolla un estrato córneo bastante queratinizado, que no es normal en la cavidad oral, con una hipergranulosis. Por debajo de esta capa de queratina observamos una zona más, con una intensidad basófila más intensa, que sería la hipergranulosis, y vemos que el epitelio como tal de la mucosa está engrosado. Algunas leucoplasias sin displasia pueden mostrar la arquitectura verrucosa prominente, como la que estamos observando en la imagen, y puede llegar a ser informado, se puede emitir un reporte erróneo de hiperplasia verrucosa. Más adelante vamos a ver las características que tienen esta lesión, por la cual es un diagnóstico diferente a una leucoplasia simple. Ahora, para el diagnóstico de displasia en cualquier lesión de la cavidad oral y orofaringe, vamos a tomar los siguientes criterios, tanto arquitecturales como citológicos. En cuanto a la arquitectura, una estratificación irregular, pérdida de la polaridad en las células basales, el epitelio va desarrollando de manera perpendicular a lo que sería la superficie, y tienen que estar todas bien formaditas en una fila las células. Cuando hay pérdida de la polaridad, las células empiezan a crecer de manera desordenada y vamos a ver unas verticales, otras horizontales o en diagonales. Los procesos interpapilares o crestas interpapilares se van a ver en gota, van a ser muy pronunciados, y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Aumento en las mitosis superficiales anormales, porque es normal observar mitosis en la capa basal, porque es de donde se está desarrollando el epitelio y va madurando hacia la superficie. Ahí es normal encontrar mitosis, pero por arriba de la capa basal ya es anormal observar mitosis. Una queratinización prematura, perlas de queratina en las crestas papilares o pérdida de cohesión del epitelio. Las células pierden el agarre que tienen entre ellas y se sueltan. Y también vamos a observar hiperplasia de células basales. Eso es en cuanto a la arquitectura, que la vamos a valorar siempre en el microscopio con un aumento pequeño, con poco aumento, para poder ver toda la arquitectura en una imagen panorámica. Los criterios citológicos ya voy a requerir de un mayor aumento, porque aquí lo que voy a buscar es una variación en la forma y el tamaño nuclear, variación en forma y tamaño celular, un aumento en la relación núcleo-citoplasma. Vamos a ver células con un núcleo bastante grande y con tan poco citoplasma que pareciera incluso a veces que lo pierde. Mitosis anormales, nucleolos e hipercromasia. Y bien, en esta imagen panorámica, aquí primero voy a observar que tengo alteraciones en la arquitectura. Del lado derecho, el epitelio no está tan engrosado, y conforme voy acercando hacia el centro y hacia la derecha, vemos que el epitelio ya está bastante engrosado. Eso sería un epitelio hiperplásico. Si me voy a la parte inferior donde estoy marcando ahorita, estos son los clavos o crestas interpapilares, y vemos que del lado derecho casi no se presentan estas crestas o clavos interpapilares, y conforme voy acercando hacia la izquierda, empiezan a ser más prominentes y más anchos. Esto es lo que se describe como unas crestas interpapilares o clavos bulbosos. Son redondeados y son anchos en la parte inferior.
Ahora, aquí también en esta zona, sobre todo en la izquierda que estoy marcando, vamos a ver que hay una hiperplasia de células basales. Debe haber solamente una capa de 1 a 2 células basales. Aquí podemos observarla, las células basales tienen ese núcleo más oscurito, se ve de un color más intenso porque son núcleos más basófilos. Y acá ya tengo aumentado el número de células basales, incluso pareciera que hasta 4 o 5 en esta imagen. Y pasándome a la parte superior, entonces observo que hay una hiperkeratosis, esta zona que tiene una tensión eosinofílica bastante intensa. En esta otra imagen, nuevamente de arriba hacia abajo, tengo una hiperkeratosis compacta. Pareciera que está grueso, está bastante sólida esta queratina. Y algo que presenta también esta imagen es la presencia de núcleos en esta capa que está queratinizada. No debe de haber núcleos aquí. Si se presentan núcleos es una paraqueratosis y ya me está indicando que hay una alteración en este epitelio. Ahora, a diferencia de la imagen anterior en la cual tengo un estrato granuloso, estas células que están aquí, que se ven con más basófilas, tienen un citoplasma granular. En esta imagen ya no lo tengo, entonces ya tengo pérdida de la capa granular y también ya me está presentando alteraciones este epitelio. Nuevamente tengo estas crestas o clavos interpapilares bastante prominentes y bulbosos. Los otros nos referimos también a ellos como si fueran bordes empujantes o en forma de dedos que se están metiendo hacia el estroma. Y también presenta la hiperplasia de células basales. Y ahora, aquí también en esta imagen nos sirve para representar cómo es la pérdida de la polaridad. Las células deberían de estar perpendiculares, digamos que hacia el estroma. Entonces, todas deberían estar formaditas hacia arriba. Y aquí ya tengo algunas células que están de manera vertical, horizontal, perpendicular. Entonces, esta imagen también está presentando pérdida de la polaridad. De aquí vean estas crestas interpapilares bastante prominentes. Y ya empezamos a observar cómo las células que están en la capa basal, ya las vemos, si pudiera decir así, feas. Están bastante oscuras, se ven bastante intensas la tinción de los núcleos, que es lo que definimos como hipercromasia. En contraste, por ejemplo, con este núcleo, que se ve clarito, se ve entre rosa y morado, los núcleos de las células que están aquí abajo se ven bastante intensos, algunos hasta podrían verse de color negro. Entonces tengo una hipercromasia ya. Y estas alteraciones en las células ya no solamente están en la parte basal de este epitelio, ya están subiendo, y si dividiéramos el epitelio en tercios, podría decir que ya abarcó el primer tercio y está subiéndose hasta el segundo tercio. Y en esta otra imagen ya tengo todas estas alteraciones, tanto en la arquitectura como en la citología, tanto celulares, que ya están abarcando todo el espesor del epitelio. Entonces, estas imágenes que les he estado presentando tienen displasia en diferentes grados. En la cavidad oral vamos a verificarlas como displasia leve, moderada o severa, dependiendo de qué tanto del espesor de ese epitelio abarcan las alteraciones. Si es en el primer tercio, tercio medio o llegan a abarcar la totalidad, podemos decir que es una displasia leve o de bajo grado, una displasia moderada en este caso, o una displasia severa en la cual tengo alteraciones en la arquitectura y en la citología en todo el espesor de esa mucosa. Aquí tenemos otro ejemplo de una lesión con una displasia severa, en la cual todas las alteraciones en las células están abarcando todo el espesor. Entonces, en la leucoplasia y la eritroplasia, lo más importante al momento de emitir un diagnóstico histopatológico es mencionar si tiene displasia o no, porque de esto va a depender el seguimiento que le va a dar el médico, y más adelante lo vamos a observar, o más bien nos va a platicar sobre esto el compañero. Si no tiene displasia, entonces podemos diagnosticarlo como una simple placa hiperkeratóxica o una placa hiperplásica, un epitelio hiperplásico, sin displasia, y entonces el paciente, le damos tranquilidad al paciente en cuanto a su diagnóstico, y el manejo que se le va a dar va a ser más bien un seguimiento. Bien, el siguiente otro padecimiento es la leucoplasia verrucosa proliferativa, y vamos a ver que esta tiene características bastante específicas, por lo cual integra otra patología.
Aquí nuevamente la OMS la define como un subtipo clínico patológico de leucoplasia oral, o sea, es una leucoplasia, pero más específica, que esta va a ser multifocal, persistente y progresiva, con una alta tasa de recurrencia, un alto riesgo de progresión a carcinoma de células escamosas. Aquí, a diferencia de las leucoplasias que las vamos a ver en el piso de la cavidad oral, en el borde lateral de la lengua, la leucoplasia verrucosa proliferativa va a ser más común en la encía y en la cresta alveolar. Estos van a ser los sitios más afectados y posterior a estos, la mucosa bucal, la lengua y el paladar duro. Pero la imagen que tenemos aquí es como la lesión característica, en la cual la vamos a presentar en la encía. Esta, a diferencia de la leucoplasia y eritroplasia, va a ser más frecuente en mujeres. Aquí no hay predilección de razas. La edad predomina es aproximadamente los 60 años. La etiología es bastante incierta. Aquí no existe una asociación etiológica aparente entre el virus del papiloma humano o virus de Epstein-Barr, ni con Candida albicans. Algunas lesiones que se han estudiado han mostrado una neoploidía, que puede estar presente hasta el 89.2% de los casos, presentando una pérdida alélica en el cromosoma 9. Esta pérdida alélica se ha presentado en aproximadamente hasta el 63.2% de los casos de leucoplasia vellosa proliferativa. Bien, ahora, ¿cómo la vamos a observar? Inicialmente va a ser indistinguible de una leucoplasia. Podemos llegar a observarla y vamos a ver una lesión blanquecina plana o blanquecina sobrelevada, rugosa. Puede formar manchas blancas o mixtas de un color blanco a rojo. Puede llegar a fisurarse porque vamos a ver que son bastante, ya conforme van avanzando, se empiezan a hacer bastante gruesas, que se generan fisuras, pero no van a tener ulceración. Posteriormente vamos a observar que se van a empezar a desarrollar lesiones múltiples, no contiguas, o una lesión única que va a ser mayor de 40 milímetros en un sitio localizado, o lesiones de menos, mayores de 30 milímetros que afectan varios sitios. Podemos tener lesiones que están difusas y conforme van creciendo y van progresando, se van uniendo hasta formar grandes lesiones que pueden llegar a abarcar todo el paladar, como por ejemplo la imagen que tenemos aquí. Acá tenemos otros casos en el cual vemos que esta lesión ya está bastante grande, está bastante sobrelevada, tiene una superficie papilar y granular blanquecina, incluso en algunas zonas ya presenta cambios de coloración a un color amarillento, y aquí en el centro vemos una fisura. Por lo grande y grueso que presenta esta lesión, y obviamente pues, al ser cavidad oral hay movimiento, eso ocasiona que la lesión se fisure. A nivel histológico vamos a ver que va a haber cambios tempranos y cambios tardíos. Y los cambios tempranos van a ser queratosis planas y entonces podemos diagnosticarlo erróneamente como una simple leucoplasia y sacarlo nada más como, digamos, que emitir un diagnóstico de una queratosis. Posteriormente, conforme va avanzando la enfermedad, podemos tener una queratinización prematura. Vamos a ver que una característica de esta lesión es que tiene márgenes bastante definidos, inicialmente no va a haber atipia citológica, entonces vamos a ver una lesión hiperplásica o hiperqueratósica sin displasia. Y entonces erróneamente se puede emitir un diagnóstico de hiperqueratosis sin displasia o de un líquen plano. Ahora, yéndonos a la imagen, tenemos esta configuración verrucosa, que es lo que les mencionaba. Las papilas se ven bastante elevadas y puntiagudas, con una hiperqueratosis bastante marcada. Y observamos que de derecha a izquierda la lesión se corta o hace una transición bastante abrupta entre la lesión o la placa de leucoplasia con el resto del epitelio. Y vemos aquí que en el epitelio que no tiene alteración y que está normal, el estrato córneo está bastante delgadito, a diferencia de ya mi lesión o mi leucoplasia que tiene una hiperkeratosis bastante acentuada. Y en la unión con el estroma observamos un intenso infiltrado inflamatorio, que también va a ser una característica de esta lesión y que nos puede llegar a confundirnos con un líquen plano, porque el líquen plano presenta este infiltrado inflamatorio en la unión del epitelio con el estroma. Posteriormente, conforme va progresando, se empiezan a presentar lesiones epiteliales proliferativas voluminosas,
La arquitectura epitelial ya va a ser atípica o hiperkeratóxica con o sin displasia. Podemos llegar a tener un crecimiento tanto exofítico como endofítico, en el cual vamos a encontrar clavos epiteliales bulbosos que a veces se van a fusionar. Y aquí se asocia con patrones de crecimiento persistentes y recurrentes, y su alta propensión a convertirse en carcinoma va a exigir un tratamiento adecuado. En esta imagen ya observamos que tiene un crecimiento tanto exofítico, la lesión crece hacia afuera y es lo que clínicamente va a dar esa masa voluminosa y blanquecina que vamos a observar en la cavidad oral, y también empieza a crecer hacia adentro. Y en esta imagen observamos cómo estos clavos o crestas interpapilares están bastante gruesas, que se fusionan. Aquí tenemos una y otra, y aquí tenemos un puente de células que ya las fusionó. Entonces, conforme va progresando, el crecimiento empieza a ser más agresivo en esta lesión, hasta llegar a lesiones completamente grandes, en las cuales tenemos una hiperplasia bastante marcada del epitelio, y en el cual nuevamente, igual que una leucoplasia o una hiperplasia, debemos de buscar si hay alteraciones citológicas para poder establecer el diagnóstico de displasia. Y en este caso ya observamos también una hiperplasia de la capa basal y empezamos a observar pérdida de la polaridad. Acá tenemos otra imagen en la cual lo que está predominando es un crecimiento endofítico. La lesión está creciendo hacia adentro y está empujando el estroma. Sin embargo, no hay que confundir el crecimiento endofítico con invasión. Si yo vi invasión, ya es un carcinoma, pero aquí no hay invasión. No se ha roto la membrana basal y lo que está ocasionando es que el tumor está creciendo hacia adentro, pero está empujando los tejidos, está empujando el estroma sin destruirlo y sin invadirlo. Y en esta imagen observamos ya un caso de una leucoplasia verrucosa proliferativa con displasia, en el cual ya se presentan alteraciones en la arquitectura y alteraciones citológicas que me están abarcando casi, o más bien, ya abarcaron todo el espesor de esta capa, y entonces ya tendríamos un caso de una leucoplasia verrucosa proliferativa con displasia de alto grado o displasia severa, en el cual tenemos nuevamente esa arquitectura verrucosa con estas crestas y estas papilas bastante prominentes y puntiagudas, y una hiperkeratosis bastante marcada. Y los que les mencionaba anteriormente, un infiltrado inflamatorio en banda en el estroma, en la unión con la mucosa, que nos puede llegar a confundir con un líquen plano. Sin embargo, el líquen plano no me va a hacer esta arquitectura. Bien, la leucoplasia verrucosa proliferativa se va a controlar mejor mediante la vigilancia. No, digamos que hacemos una decisión o una resección de la lesión, pero por su alta tasa de recurrencia, ese paciente debe permanecer en vigilancia. Y se le va a hacer biopsia solamente cuando esté indicado, cuando vemos que la lesión está creciendo, está cambiando de coloración, está comportando de manera muy agresiva o presenta estas alteraciones como las fisuras. Lamentablemente, la ablación láser, la excisión quirúrgica y la radioterapia se han asociado con una alta tasa de recurrencia y a menudo son ineficaces para poder, digamos, erradicar completamente esta patología, por lo que es indispensable que el paciente se quede en vigilancia. La progresión de la enfermedad es imprevisible. También, lamentablemente, una revisión sistemática de 17 estudios informó una progresión a malignidad del 43.87% de los casos con leucoplasia verrucosa proliferativa. En estos casos, pues, lo más importante es mantener en vigilancia al paciente. El siguiente trastorno es la fibrosis submucosa, que en nuestro continente y pues, propiamente en nuestro país no es una enfermedad común. La fibrosis submucosa oral es una enfermedad crónica e insidiosa que va a estar caracterizada, como su nombre lo dice, por una fibrosis progresiva de los tejidos submucosos, de la cavidad oral y de la orofaringe, con riesgo de transformación a carcinoma de células escamosas. Va a afectar la cavidad oral y la orofaringe y puede incluso extenderse al tercio superior del esófago. Se describe casi exclusivamente en poblaciones de la India, Pakistán, Sri Lanka, Nepal, Taiwán, así como en los habitantes de las islas del Pacífico. Y esto va a estar relacionado con el consumo de la nuez de la areca, que es de esa región, y que vamos a ver que esta va a ser la principal causa. ¿Cómo se va a observar esta enfermedad en la cavidad oral? Se va a caracterizar por la formación de bandas fibrosas en la mucosa bucal, también en el labio o en el paladar,
que van a conducir a una limitación progresiva de la apertura de la boca. Y esta característica es la que principalmente va a notar el paciente, porque obviamente él no se puede observar la cavidad oral para ver si ya tiene bandas fibrosas, pero va a reportar que ya no puede abrir bien la boca, que ya siente malestar al comer o al deglutir. También pueden presentar ardor, pérdida de las papilas de la lengua y obviamente entonces el paciente ya no le va a probar sabor a sus alimentos. Y bueno, la mucosa la vamos a observar pálida y con un aspecto correoso, así como si estuviera duro. Y en la imagen de la izquierda observamos estas bandas que se ponen aquí blanquecinas, que es el estroma que se está fibrosando, y estas mismas bandas, como son duras, van a impedir que la cavidad oral se abra de manera adecuada y va a perder la elasticidad. Y en el caso de la imagen de la derecha, vemos que está presentando sobre todo en el paladar y que son unas lesiones blanquecinas, pero si se dan cuenta es como un blanco más tenue, como entre amarillento, que no lo podríamos definir como una leucoplasia, porque no es una placa bien establecida. Ahora, ¿qué vamos a observar a nivel histológico? Vamos a ver que hay alteraciones tanto en el epitelio como en la submucosa. El epitelio, inicialmente vamos a tener un epitelio hiperplásico, que posteriormente va a progresar a una atrofia epitelial con pérdida de las crestas interpapilares y progresivamente nos va a llevar al desarrollo de una displasia. Y en el caso de la submucosa, vamos a ver que inicialmente va a haber una vascularidad ligeramente aumentada, posteriormente va a haber un infiltrado inflamatorio y esto va a ocasionar que haya un aumento del colágeno fibrilar. Posteriormente, ese colágeno se vuelve homogéneo, va a haber hialinización yuxtaepitelial, es cuando ya se está empezando a desarrollar la fibrosis. Conforme se desarrolla esta fibrosis, se pierde la vasculatura que inicialmente había proliferado, y entonces ya tengo una hialinización y fibrosis densa de la submucosa. Y esta fibrosis se va a extender a los tejidos subyacentes. Incluso puede llegar a desarrollar degeneración muscular y hay, digamos que en el estadio ya final de toda esta progresión, va a haber un reemplazo completo del tejido conectivo laxo por un tejido fibroso, que el cual pues ya no es elástico, entonces impide la apertura de la cavidad oral. Entonces, en esta imagen tendríamos como un estadio temprano en el cual mi epitelio de la mucosa todavía está conservado, digamos que no tiene ninguna alteración. Aquí están las papilas, las crestas interpapilares, y en la submucosa el estroma presenta una proliferación de vasos. Todos estos espacios blanquecinos que se ven aquí son vasos, tienen sus luces ahí abiertas, entonces inicialmente hay una proliferación vascular y un infiltrado inflamatorio que inicialmente puede ser de linfocitos, que son estos puntitos que vemos aquí como un color negro alrededor de los vasos. Conforme va progresando la enfermedad, en este caso es un estadio ya bastante avanzado, mi epitelio ya está bastante atrófico, está muy delgadito. Pareciera que tiene 1, 2, 3, 4, 5 células de espesor nada más, a diferencia de mi epitelio de la mucosa normal, y vemos que está completamente plano. Ya no tengo ni crestas interpapilares ni papilas. Y en la submucosa, el estroma, ya tengo pérdida de esos vasos. Aquí todavía tengo uno, acá hay otro que tiene todavía su luz abierta, pero toda esa proliferación de vasos que tenía inicialmente se perdieron. Y vemos que ya se empieza a formar un tejido bastante fibroso por depósitos de colágeno. El colágeno lo podemos ver como ondulado, como se observa en esta zona, pero ya se ve bastante homogéneo. Y ya en un estadio final, incluso si se dan cuenta, cambia la coloración. Aquí tenemos una tinción eosinofílica o un rosado muy claro, casi blanquecino. Y en este estadio bastante avanzado ya lo vemos bastante compacto, le decimos que es como un colágeno grueso, bastante homogéneo, y la tinción va a ser más intensa, ya se ve bastante eosinofílico. Y esto que estoy señalando aquí son músculo o haces de músculo que quedaron atrapados y hay destrucción de este músculo también. Debería de estar toda la capa muscular conservada y sin embargo por la fibrosis tengo apenas unas cuantas fibras musculares. Bien, la fibrosis oral, bueno, esta lesión va a ser un sustrato fértil para el carcinoma escamoso.
porque se altera mi tejido conectivo, se altera mi submucosa y entonces obviamente ya no hay una buena circulación, ya no hay todos los nutrientes que deberían de llegar hacia el epitelio, ya no llegan y esto va a ocasionar que se desarrollen alteraciones en ese epitelio. El carcinoma escamoso se va a desarrollar en el 4.2% de los pacientes que llegan a presentar esta enfermedad y los casos con displasia epitelial oral tienen un mayor potencial de transformación maligna que los casos sin displasia. Porque yo puedo tener un paciente con una fibrosis subcutánea, oral, y tener esta imagen, por ejemplo, en el cual sí veo que tengo un epitelio bastante atrófico con una submucosa bastante fibrosa, pero este epitelio no tiene displasia. Pudiera llegar a desarrollar displasia y entonces ya es una mayor alerta para el paciente porque entonces el riesgo de desarrollar carcinoma es más alto. Y bueno, ya por último tema, vamos a ver el carcinoma de células escamosas. Y el carcinoma escamoso de cavidad oral se va a representar el 2% de los cánceres en hombres y el 2% en mujeres. Sin embargo, el carcinoma, o sea, propiamente dicho, el de células escamosas, representa más del 90% de todos los cánceres de cavidad oral. Se va a presentar entre un 50 a 70, en una edad entre 50 a 70 años, con un ligero aumento, o es más frecuente en hombres que en mujeres. Aquí el principal factor de riesgo va a ser el tabaco, como lo vimos también en la leucoplasia y en la eritroplasia. También el alcohol y la nuez de areca, al igual que la fibrosis. Aquí se va a presentar sobre todo en paladar, en el borde lateral de la lengua y el piso de la boca, como los tenemos en esta imagen. Esta lesión es bastante característica común, incluso en el hospital donde laboro, en el Centro Médico Nacional. Lo más frecuente cuando llegan pacientes con un carcinoma de células escamosas es en el borde lateral de la lengua. Ahí son pacientes a los cuales someten a una hemiglosectomía para, como tratamiento. Nuevamente, a diferencia del carcinoma en laringe, el BPH solamente está presente en el 3% de los casos. No hay una estrecha relación entre BPH y carcinoma de cavidad oral, a diferencia de la laringe. Ok. En cuanto a la clínica, inicialmente va a ser asintomático, posteriormente conforme va aumentando la lesión y dependiendo si se empieza a ulcerar o las zonas donde se esté presentando, vamos a encontrar dolor, alteración en la sensibilidad, restricción en el movimiento, en este caso, por ejemplo, si se presenta en el borde lateral de la lengua, el paciente se queja de que no puede mover bien la lengua, tiene problemas para deglutir, hay alteración, por ejemplo, en los sabores que percibe con la comida, y podemos llegar a observar lesiones planas, nodulares o masas. Igual van a ser blancas, rojas o mixtas y el tamaño ya va a ser variable. A nivel histológico, el carcinoma de células escamosas queratinizante, o que nosotros definimos como convencional, es el más frecuente. Y se va a presentar con nidos, cordones e islas de células neoplásicas, en los cuales todavía vamos a observar los puentes intercelulares prominentes, un citoplasma rosado, núcleos redondos hipercromáticos y la formación de perlas de queratina. Y en la imagen que tengo, que les muestro aquí, sería como la más característica de un carcinoma de células escamosas convencional, en el cual las células tumorales están formando nidos que están bastante bien delimitados y que ya tienen estas alteraciones citológicas que podíamos observar en las displasias severas, con hipercromasia, pérdida de la polaridad, mitosis. En esta otra imagen tenemos la formación de estas perlas de queratina que van a ser características y que si nosotros vemos una lesión con estas formaciones de perlas, pues inmediatamente vamos a distinguir o vamos a saber que se trata de un carcinoma de células escamosas y en este caso lo reportaríamos como queratinizante. Y nuevamente vemos que el grado de diferenciación de las células todavía me recuerda a un epitelio escamoso de la cavidad oral. Y al igual que la displasia, que la podemos gradificar en leve, moderada y severa, el carcinoma, en cuanto a su morfología, también lo podemos clasificar en bien, moderado y poco diferenciado, dependiendo la morfología que tengan estas células.
Para poder establecer este grado de diferenciación, nos vamos a basar en el marcado pleomorfismo, la hipercromacia, es decir, que esos núcleos se vean bastante basófilos, muy intensos, las figuras mitóticas atípicas, que la configuración de la arquitectura, ya sea de pequeñas islas o células individuales en el frente invasivo, un estroma desmoplásico y un infiltrado inflamatorio. Entonces, como les mencionaba, lo podemos categorizar en bien, moderado o poco diferenciado. Y en esta imagen estamos observando un poco diferenciado. Estas zonas que se observan aquí son los nidos de células neoplásicas y ya no me recuerdan a un epitelio escamoso como en esta imagen. Aquí todavía veo que las células están grandes, su citoplasma es eosinófilo, ese color rosa como salmón. Los núcleos todavía los llego a ver redonditos. Y acá realmente ya no puedo distinguir el citoplasma de estas células, solamente veo una masa de núcleos bastante hipercromáticos. Y como les mencionaba también, en el caso de la displasia podemos tener pérdida de la relación núcleo-citoplasma y esta célula es la que representa esta característica, en la cual tengo un núcleo bastante grande, está bastante hipercromático, se ve bastante intenso esa tinción basófila, ese color morado bastante intenso, y un citoplasma escaso, apenas un anillo de citoplasma alrededor de esta célula. Y acá tengo una imagen con diferentes grados de diferenciación de esas células, en la cual aquí todavía tengo células con un núcleo, digamos que conserva todavía su tamaño, y todavía puedo distinguir citoplasma, a otras bastante grandes e irregulares, a comparación de estas, y también la presencia de mitosis. Esto que vemos aquí es una mitosis, y si yo observo mitosis bastante frecuente y atípicas, obviamente me está indicando que es una lesión con menos diferenciación. Y otra característica de este carcinoma es la invasión linfovascular y perineural, que vamos a ver que estas dos características, cuando se llegan a presentar, nos dan un peor pronóstico. En esta imagen lo que se muestra al centro es un nervio, estas son las fibras nerviosas, y alrededor tengo ya carcinoma que lo está rodeando. Una invasión perineural del carcinoma y esto ya trae un peor pronóstico. Ahora, existen algunos subtipos histológicos que en cierta medida se han relacionado con un buen pronóstico o peor pronóstico, pero vamos a ver que no siempre se sigue esa pauta. En cuanto al buen pronóstico, se mencionan algunos patrones como el verrucoso, que es común, se llega a presentar hasta el 75% de los casos de carcinoma, es bien diferenciado. Y aquí, tiene una característica muy especial, que la tipia citológica es muy leve o incluso es ausente, hasta pudiera parecer que es un epitelio normal, pero está invadiendo. El papilar es muy poco común y los de peor pronóstico es el acantolítico, que va a tener una apariencia pseudoglandular y en el cual las células pierden la cohesividad, se sueltan entre ellas y es la imagen que tenemos en la parte superior. Uso celular o sarcomatoide, en el cual las células ya no son redondas, ya no tienen esos núcleos redonditos, sino se van a ver bastante alargados, como su nombre lo dice, en forma de usos. Y generalmente estos carcinomas son ulcerados, son infiltrantes, y estos sí son con un comportamiento más agresivo. Y el basaloide, en el cual toda la lesión va a parecer que está compuesta de células basales, que si recordamos, las células basales son las que se van a observar en la periferia o en la capa basal de la mucosa. Bien, sin embargo, vamos a observar, o hay que tomar en cuenta que el grado de diferenciación y el patrón histológico no siempre van a ser los principales factores que nos van a determinar la progresión de la enfermedad en el paciente, su comportamiento agresivo o el pronóstico, o si van a desarrollar metástasis o no. Hay otros factores pronósticos histológicos en el cáncer de cavidad oral y lengua que van a ser más fidedignos o que van a tener mayor relación con el pronóstico del paciente y la progresión o la presencia de metástasis. En estos casos va a ser la profundidad de invasión, que lo vamos a definir como el DOI por sus siglas en inglés, la gemación tumoral, la invasión perineural, una invasión linfovascular, el peor patrón de invasión que se cataloga desde el 1 al 5 y donde el 5 obviamente va a ser
el que peor pronóstico me dé para el paciente. Una relación estroma-tumor, en el cual si yo tengo más estroma que tumor, es peor pronóstico. Pudiera parecer discordante. Uno pensaría que entre más tumor, peor pronóstico para el paciente. Pero aquí, si predomina el estroma y las células son escasas y son difusas, es peor pronóstico. Obviamente la invasión a hueso y sobre todo en carcinomas que se llegan a presentar en la encía, dependiendo de qué tan profundo avancen, puede llegar a invadir hasta el hueso y esto va a hacer que me dé un peor pronóstico y que lo relacione más con metástasis a ganglios linfáticos en ese paciente. Y también la proporción de ganglios linfáticos, en la cual el cirujano cuando hace la resección de la lesión y hace una disección de ganglios de cuello, vamos a ver la relación entre si quitó 15 ganglios, cuántos de esos van a ser positivos. Si los 15 ganglios son positivos, obviamente es un peor pronóstico para ese paciente. En las imágenes lo que les estoy mostrando es cómo vamos a medir esa profundidad de invasión, tanto en lesiones que son de crecimiento exofítico como en endofíticas o altamente invasivas. Lo que yo tengo que localizar va a ser la membrana basal, primero la capa basal y luego la membrana basal de una zona que tenga epitelio normal en relación con el tumor y a partir de ahí voy a medir hasta qué tanto está invadiendo ese tumor. En esta imagen tenemos el horizonte con esta línea, toda mi masa tumoral la está marcando la línea blanca, pero lo que está creciendo acá es un crecimiento exofítico, digamos que está por fuera. Lo que yo necesito saber es qué está creciendo hacia adentro. Y entonces esta línea azul que se observa aquí es lo que me marcaría mi profundidad de invasión. Y en el caso de las lesiones que están invasivas y ulceradas, nuevamente busco una zona de mucosa sin alteraciones, me voy hacia el tumor, trazo mi línea que quede paralela a la membrana basal, que sería mi horizonte, y entonces sí, mido nuevamente hasta dónde está invadiendo. A pesar de que aquí yo no tenga tumor, porque la lesión está ulcerada, mi horizonte está acá arriba, y entonces a partir de aquí mido la lesión. Y si ese DOI o esa profundidad de invasión es mayor de 5 milímetros, va a ser un peor pronóstico para ese paciente. Y por otro lado, otro factor que es importante reportar en los diagnósticos histopatológicos es el peor patrón de invasión, que es WPOI por sus siglas en inglés, y lo catalogamos del 1 al 5. Y son las imágenes que estamos observando aquí, donde el 1 es donde yo tengo un tumor que está bien diferenciado y que está invadiendo, digamos, con bordes empujantes, va creciendo hacia adentro y va empujando a la submucosa, al estroma, pero todavía puedo delimitar muy bien dónde está el tumor. En el caso del patrón 2, ya tengo una invasión que lo refieren como si fueran pequeñas proyecciones o lengüetas o dedos que ya se están metiendo hacia la submucosa y ya me están invadiendo ese estroma. En el caso del 3, tengo lengüetas más pequeñas o islas que se separan del tumor principal, y en esta imagen el tumor principal lo encontramos en esta parte superior. Tenemos aquí estroma y acá ya tengo unas islas de células neoplásicas del tumor que está ligeramente separado de la masa tumoral principal, pero aquí lo importante, estos nidos o islas de células deben tener más de 15 células. Si tienen más de 15 células, lo catalogo como 3. Si tiene menos de 15 células, lo voy a catalogar como un 4. Entonces aquí vemos que nuevamente hay estas proyecciones, ya aparecen más bandas que islas o lengüetas y tienen menor cantidad de células a comparación, por ejemplo, con esto. Y el peor patrón de invasión, y que es el que va a tener peor pronóstico, el número 5, es aquel en el cual ya tengo células individuales y que están bastante separadas de mi masa tumoral principal. Mi masa tumoral principal está aquí, incluso aquí yo veo unas fibras musculares, probablemente esta imagen corresponda, digamos que a lengua, porque tengo aquí músculo, y hasta acá abajo tengo células tumorales individuales. Lo más importante a reportar va a ser si el paciente tiene un peor patrón de invasión, 5. Ahora, de estos factores pronósticos que les mencioné, se han estudiado. Sin embargo, nosotros los patólogos nos basamos en los informes
o los reportes que emite el Colegio Americano de Patólogos, o al menos en el hospital donde yo laboro, nos basamos en estos, son como unos formularios a llenar con todo lo que tenemos que reportar, y el Colegio Americano de Patólogos sí reconoce la importancia del DOI, la profundidad de invasión, la invasión perineural, invasión linfovascular y el peor patrón de invasión. No reconoce todavía, o más bien no se ha estudiado a fondo, la relación en cuanto a la relación estroma con tumor o la gemación tumoral. Entonces, todavía no se ha establecido bien una estrecha relación entre la gemación, la relación estroma, con la progresión de la enfermedad o su comportamiento más agresivo. Entonces, nosotros todavía nos quedamos con reportar DOI, invasión linfovascular, invasión perineural y el peor patrón de invasión. Entonces, como un resumen del carcinoma, vamos a ver que la gratificación histológica convencional no se va a correlacionar con los estadios clínicos. No va a servir al clínico, al oncólogo, no le va a servir tanto que le diga si es bien moderada o poco diferenciado. Lo que más le va a importar van a ser estos dos parámetros histológicos, la invasión, qué tanto está invadiendo, el peor patrón de invasión, por ejemplo. Patrones no cohesivos de invasión, gemación tumoral, invasión linfovascular, perineural u ósea, van a ser más importantes que decir si queratiniza o no, o si es bien poco o mal, o moderadamente diferenciado. La profundidad de invasión es un factor predictivo bastante importante para metástasis a ganglios linfáticos. Otro criterio muy importante a reportar es los márgenes estrechos. Obviamente el cirujano al momento de hacer su resección va a tratar de quitarla completamente con márgenes amplios, y nosotros a nivel histológico tenemos que reportar si los márgenes están negativos. Márgenes estrechos menores de 4 milímetros y displasia de alto grado en los márgenes se han asociado con una recurrencia local, y eso es muy importante porque puede ser que los bordes circunferenciales de esa lesión que quitó el cirujano no tengan tumor, pero yo debo de reportar si tienen o no displasia, porque eso obviamente va a dar riesgo de recurrencia local, y entonces el paciente tiene que quedarse en vigilancia. Y obviamente si tenemos ganglios linfáticos positivos, pues el resultado va a ser adverso, porque quiere decir que ese tumor ya está más allá de la cavidad oral y ya se fue a los ganglios linfáticos, principalmente del cuello. Y creo que terminé justo a tiempo. Entonces, muchas gracias por su atención, y bueno, las dudas o preguntas quedarían, me parece, hasta el final. Muchas gracias, doctor Marvin. Esa intervención fue muy enriquecedora. Su conferencia nos ha proporcionado una visión profunda sobre la importancia que tiene el diagnóstico temprano y el papel fundamental que la odontología tiene en la detección del cáncer bucal. Los conocimientos que hemos adquirido con esta charla nos va a permitir abordar de manera más efectiva los desafíos que enfrentamos en nuestra práctica diaria. Como bien comenta el doctor, a continuación vamos a pasar a la siguiente ponencia y las dudas serán resueltas al final. A continuación vamos a presentar al doctor Eber Tomás Reyes García. Él es oncólogo médico egresado de la Universidad de Guadalajara, con formación en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. El doctor Reyes García trabaja actualmente como oncólogo médico en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, y también realiza labores altruistas en el dispensario médico de la Iglesia de Coyoacán y Prosa VIH. Su experiencia en oncología médica y su participación en diversos ensayos clínicos lo han posicionado como un experto en el manejo multidisciplinario del cáncer. Hoy nos va a compartir perspectivas sobre los tratamientos actuales y los enfoques integrales para abordar el cáncer de cabeza y cuello, así como los retos que enfrentan los profesionales en este campo. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Eber Tomás, quien continuará con esta importante sesión. Gracias, buenas noches. Un saludo a todos. Saludos a los organizadores, doctora Ayala y compañía. Muchas gracias por la invitación. Saludos, doctor Benavides, también. Me es un gusto presentar el tema que se me ha solicitado digerir y procesar para la audiencia de odontólogos que nos acompañan,
¿Qué es todo lo que deben de saber en cuanto a cáncer de cabeza y cuello, específicamente del sitio de boca? Voy a empezar a hablar desde un poco de la enfermedad y me gustaría finalizar con el equipo multidisciplinario y que vean cuál es el papel del dentista y sus ramas, las ramas de la odontología en el manejo del cáncer bucal. Vamos a comenzar con un poco de definiciones, entender el problema, cómo se presenta el problema, se diagnostica y se maneja. Voy a partir de algo muy básico, como si estuviéramos en la carrera todavía. ¿Qué es el cáncer? El cáncer tiene muchos estereotipos, tabúes, pero es una enfermedad. Es una enfermedad celular. Aquí pueden ver a la derecha una de las bibliografías que más me encanta compartir, que el emperador de todos los males nos narra, hasta con un poco de drama, cuál ha sido la historia de la oncología y del cáncer desde antes de la época de Cristo hasta la fecha, con la llegada de terapias innovadoras y mucha tecnología. Nuestro entendimiento de la enfermedad de un cáncer parte desde en las épocas de los griegos, que se entendía como un exceso de un humor llamado la bilis negra, ahora que ya entendemos que es una enfermedad celular, ya que conocemos que el cuerpo está hecho de células. Ya habló un poco Marvin y el doctor Benavides de estas características de cómo las células cambian en cantidad, como en hiperplasia, en tamaño, con hipertrofia, o cuando aparecen donde no deberían de estar, que eso es neoplasia. Todo tumor es una neoplasia. Y va a haber tumores que pueden ser benignos, como un fibroma o una verruga o un tumor que todavía no invade la membrana basal, pero cuando ya invade, que es algo que muy enfático hizo el doctor en describir los tipos de invasiones que hacen las células malignas del cáncer bucal, será un tumor invasivo. Un tumor invasivo es cáncer. Y todo esto es porque las células empiezan a multiplicarse fuera de control, habitualmente por una mutación en sus genes, que activa estas vías de multiplícate, multiplícate y sobrevive e invade y viaja a distancia, y las células van acumulando mutaciones. Y por lo tanto, habrá un cáncer que se va más allá de la boca o de la lengua o donde surja. La oncología es la rama de la medicina que estudia las neoplasias malignas o los tumores malignos, los cánceres. Estos podrán dividirse, como pueden ver, en aquellos linfoproliferativos como leucemias y linfomas, o aquellos sólidos, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón y también el cáncer bucal. Las leucemias y linfomas, solo un pequeño recordatorio, es área de la hematología hoy en día, mientras que los tumores sólidos invasivos son de mi área, de oncología. Por lo tanto, si ya sabemos que el cáncer es una enfermedad celular, el cáncer de cabeza y cuello es aquel que le comprende a la anatomía de la cabeza y del cuello. Como ven aquí, esta región se divide en la cavidad nasal, en la nasofaringe, en la orofaringe y lo que nos compete el día de hoy, en la cavidad oral. Lengua, la base de la lengua, los carrillos, e incluso más allá hacia la orofaringe, las amígdalas, etc. Como ya se ha descrito, el cáncer de cabeza y cuello, incluyendo el de boca, labio y lengua, figura entre los principales cánceres de incidencia, o sea, nuevos casos a nivel global. Vean cómo se reportaron cerca de 300.000 casos en el año 2022. Hay una gran incidencia en Asia, debido a diversos factores de riesgo que se han discutido y que veremos en un momento, que tienen gran predominancia en Asia. En México, como pueden ver hasta mero abajo en esta tabla, cáncer de cavidad oral y de labio figura entre los cánceres quizás no tan frecuentes a comparación de todos los demás tumores sólidos que afectan al adulto, como mama, próstata, colorecto. Pero aún así, al menos en México, y lo que me preocupa, es que hubo cerca de nuevos casos, aproximadamente 1.500 nuevos casos, y cerca de 655 muertes. Es decir, casi un tercio de los nuevos casos que se diagnostican año con año están muriendo. Esto habla de que todavía queda mucho que trabajar en cuanto a mejorar el pronóstico de los pacientes. Y eso me lleva a la mortalidad. En cuanto a mortalidad a nivel global, hubo 188.000 muertes. Más de la mitad de los cánceres de cavidad oral en el mundo, de los nuevos, se están muriendo. Y del lado izquierdo podemos ver esta tabla, esta gráfica de datos de Estados Unidos. Como pueden ver, sí, en Estados Unidos tener enfermedad localizada te da un buen pronóstico con 87% de chance de que estés vivo a 5 años. Y ya si la enfermedad se va más allá de la boca, hacia el cuello, hacia pulmones, pues el pronóstico empeora bastante. Pero esto es en Estados Unidos. Realmente en países como el nuestro o en países con menor desarrollo como es Asia o África, el pronóstico es todavía peor. En México, cerca del 60-70% de pacientes con cáncer
cavidad de cabeza y cuello, incluyendo boca, se diagnostican en etapas avanzadas, es decir, muy avanzados localmente, incluso metastásicos, y su supervivencia es casi como un volado, 50%. En datos de ISSSTE se reportaron 1.196 muertes en el año 2015, lo cual sí es un aumento relativamente significativo cuando en el 2000 habían solo 773. Se están diagnosticando cada vez un poco más de cánceres de boca, afortunadamente con diferentes equipos multidisciplinarios, pero todavía queda mucho que mejorar en el pronóstico. Ya se hablaron de los factores de riesgo, brevemente, recordar que el principal es el tabaquismo, también hay asociación al alcoholismo, al VPH, y algo que compete mucho a la odontología es que también hay ya asociación del proceso inflamatorio crónico que conlleva un daño o un trauma crónico. Pero, ¿cómo? O sea, que algo bucal esté constantemente irritando, inflamando y dañando crónicamente, por ejemplo, la mucosa bucal, de la lengua o de la encía o del piso de la boca, eso puede ser un factor de riesgo para neoplasias malignas. Muy bien, ahora, ya conocemos la enfermedad, su incidencia y su letalidad. ¿Qué factores de riesgo uno tiene que buscar e indagar? ¿Cuál es la presentación? ¿Cómo llegan los pacientes a las consultas, ya sea de odonto, de cirugía oncológica y de oncología médica? Por ejemplo, antes el cáncer de cabeza y cuello tenía una relación de casi 6:1 en cuanto a hombres y mujeres, pero esta relación está disminuyendo ahora a 2:1, dado que las mujeres cada vez tienen más tabaquismo, así de consumo de alcohol y de otras sustancias. Se suele presentar en hombres o mujeres mayores de 40 años, la mediana es 60 años. ¿Y cuál es la presentación clínica que ya ha descrito en extenso el doctor Benavides? Bueno, úlceras persistentes, bordes indurados al palparlos, exofíticos que se ven hacia la cavidad bucal, y síntomas que te refiere el paciente, más allá de la expresión física. Ah, doctor, es que tengo un olor muy raro, como si tuviera algo, pero no me veo bien qué es lo que tengo. Halitosis. Ah, doctor, es que me duele al comer, me duele al masticar, al mover la lengua, dolor. Doctor, es que me sangra, me lavo los dientes y me sangra, muy fácilmente me sangra esta encía, sangrado anormal. Y cuando un cáncer ya es muy avanzado y afecta musculatura, este, de la zona trigoidea o de la zona orofaringea, puede haber incluso trismus, y cuando un cáncer de cabeza y cuello ya no afecta francamente la vía oral, habrá datos de desnutrición con caquexia, debilidad y pérdida de peso. Ahora, entonces, ¿qué vamos a interrogar y cómo vamos a explorar a los pacientes? Especialmente esta gráfica la he tomado de una revisión que se hizo enfocada para cómo capacitar a ortodoncistas en el tamizaje del cáncer de cabeza, de boca, de cabeza y cuello en el sitio de la boca, puesto que se ha descrito que debido a la constante consulta y revisión que hacen a los pacientes, especialmente aquellos que pueden tener factores de riesgo, vale la pena habitualmente revisar pues, el resto de la boca en busca de datos incipientes de lesiones premalignas, como las que ya vieron con el doctor Benavides, o ya las francamente malignas. Pero antes de explorar, siempre hay que interrogar. ¿Y qué vale la pena interrogar en el paciente? Tabaquismo, alcoholismo, si tiene antecedentes de consumir tabaco, que va más allá del tabaquismo típico de fumar, eso involucra masticar chicles de tabaco, masticar el tabaco, hoja de tabaco, y si constantemente tiene algunos antecedentes de estrés o traumatismos a la mucosa oral. Está el típico paciente que tiene algún problema dental y debido a esto tiene una maloclusión y se está constantemente mordiendo y mordiendo y mordiendo el carrillo o una encía o la lengua incluso está chocando entre un diente cuando falta una pieza. Ese tipo de cosas hay que interrogarlas. Y luego de ello, ahora sí exploramos. En la exploración física, el equipo de odontología deberá evaluar toda la superficie que va hacia la cara dental de los dientes, hacia la parte anterior, dígase la gíngiva, la mucosa, detrás de los labios, correr alrededor de las encías hacia los lados, en la mucosa bucal, finalmente revisar el paladar duro, el paladar blando, el área de las amígdalas, y finalmente, y eso es algo muy importante, los bordes de la lengua. Como ha mencionado el doctor Benavides, es los principales sitios donde aparecen las neoplasias. Así que es importante sacar la lengua con tracción gentil y revisar con mucho detenimiento los dos bordes de la lengua. Bueno, yo creo que los odontólogos no son extraños al ver ese tipo de dispositivos o separadores o aperturadores de la cavidad bucal.
que ayuda mucho para poder evaluar el dorso y los bordes laterales de la lengua. Como pueden ver aquí, hay una lesión con tendencia al color blanquecino, compatible con leucoplaquia, que puede uno evaluar y con buen detenimiento revisar, darse cuenta que quizá no es realmente normal este crecimiento de células o de tejido blanquecino. Al intentar, pues, evaluar si se desprende o se desprende, verán que es sangrante, en cambio, y por lo tanto vale la pena continuar con una exploración más a fondo y los siguientes pasos diagnósticos. Y todo esto en el consultorio de un dentista, de un ortodoncista u otras ramas afines. Y no es algo muy habitual, yo sé, en odontología, pero si ustedes ven una úlcera o un cambio de la textura o del color con enrojecimiento, con leucoplaquia, vale la pena también palpar. Palpar el piso de la boca, palpar el borde de la lengua y buscar esos engrosamientos anormales en la mucosa bucal, puesto que esto eleva todavía más la sospecha de que hay una neoplasia o un cáncer bucal en el paciente. Pueden aprovechar incluso a revisar los ganglios más frecuentes que suelen ser afectados por el cáncer bucal, que son los inframandibulares. Entonces es útil salirse un poco del paradigma de la cavidad bucal cuando uno está evaluando la sospecha de un probable cáncer bucal, y conocer la anatomía del cuello ayudará a poder distinguir estos sitios donde puede haber actividad ya metastásica ganglionar. El siguiente paso, que un cáncer ya está avanzando en donde surgió, es ir a las cadenas ganglionares más cercanas. Y los niveles 1A, 1B e incluso el 2A que están aquí presentes son aquellos donde se van las células metastásicas cuando ya han avanzado lo suficiente. Así que por eso, palpar. Palpar es indispensable y es un mensaje que les quiero dejar muy claro. Anímense a palpar el cuello y cuando detecten engrosamientos o induraciones en los ganglios cervicales en estas regiones, es todavía más alarma de dar pauta a un diagnóstico lo más rápido posible. Cuando un cáncer se diagnostica, se va aproximadamente en la mitad de los casos actividad ganglionar regional, como pueden ver aquí, 53%. Cuando se diagnostican únicamente en el 14% de los casos, se va lejos, a pulmón, a hueso, habitualmente se van a pulmón. Pero nuevamente hago mucho énfasis buscando este 53% de pacientes que ya tienen actividad ganglionar al diagnóstico, hay que palpar el cuello. Ya una vez hecha la exploración física, interrogatorio y tenemos una muy alta sospecha, anímense a ir al siguiente paso, la biopsia. El hacer incisiones en la mucosa, el suturar la mucosa, no es algo nuevo para un dentista. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en la imagen, una región con leucoplaquia, este engrosamiento blanquecino de la mucosa que no es normal, es persistente en un paciente que tal vez puede tener un factor de riesgo para cáncer bucal, como es el tabaquismo, esta biopsia, que es la biopsia de Punch, o de sacabocados, es bastante útil para hacer una toma relativamente profunda y suficiente para el diagnóstico patológico, y proceder a hacer un cierre de primera intención con una sutura como es habitual cuando se hace una incisión en la mucosa bucal. Por ejemplo, este otro ejemplo, evidentemente vamos a detectar la lesión en el borde de la lengua, leucoplaquia, por piedad y como es costumbre, anestesiar la mucosa del paciente, para luego proceder a hacer una incisión. En este caso, hicieron en forma de elipse, lo cual favorece que después de extraído el tumor o la región sospechosa, se pueda hacer una simple sutura ininterrumpida. Les invito, por ende, a este tipo de lesiones, cuando evalúan las características, evalúan los factores de riesgo y la sospecha es bastante alta, hay que tomar una biopsia. Porque eso le puede ahorrar al paciente semanas en lo que, bueno, ok, detecté una lesión, pero prefiero mandárselo a que otra persona le haga una biopsia, que sé yo, un cirujano, un maxilofacial, y ahí se pueden perder semanas para poder llegar al diagnóstico. Y si en el momento en el que se detecta, se anestesia, se ofrece la biopsia y el paciente acepta, podemos ganar bastante tiempo vital. Bueno, evidentemente el tomar una biopsia implica que podremos almacenarla y procesarla de manera adecuada. El requisito de esto es formol. Formol bufereado, que puede ser cercano entre el 7 y el 10%. Con esto, ahorita mejor prefiero que Marvin nos comparta su experiencia en cuanto a los formoles. Y una vez que se tenga la muestra bien preservada en formol, que se recomienda que sea con ese papel filtro para que se preserve un poco más la integridad del tejido, las guías actualmente y los metaanálisis han demostrado que para que el patólogo pueda otorgar un resultado favorable de la biopsia,
mínimo sea una lesión o una muestra significativa de al menos 1 centímetro para arriba. Lesiones un poco más pequeñas pueden ser un poco más complicadas y no siempre dar un resultado satisfactorio. Incluso puede ser una lesión que se ha fragmentado y no pasa nada. Solamente hay que reportarlo en la solicitud. Cuando uno lleva al patólogo la biopsia, decirle, ok, se me fragmentó el tejido, por favor considera que estos son los márgenes que iban juntos, es un paciente que tiene factores de riesgo y sospechamos en cáncer bucal. Y mandar la muestra. Y eso también nuevamente le va a acelerar mucho el trabajo al patólogo y va a promover que el paciente tenga un diagnóstico oportuno. Pero no olviden entonces, no va en solución salina, no va en agua potable, va en formol. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto del diagnóstico oportuno y darse prisa y referir rápido? Porque el estándar internacional, especialmente en primer mundo, quizás en México es complicado, pero lo ideal es que tan pronto un dentista sospecha de un cáncer bucal, pasen 2 semanas para el siguiente paso de consulta con un especialista, ya sea un maxilofacial experto en cáncer oral, un cirujano oncólogo, un radiooncólogo o un oncólogo médico. El siguiente paso no deberá demorar más de 2 semanas. Eso implica que el paciente se haga la biopsia, tenga el reporte de patología y alcance una cita de primera vez con el especialista. 2 semanas de espera. Ese es el estándar al que todos debemos de aspirar. Y una vez que el paciente llega a una consulta con un especialista que puede atender el cáncer bucal, lo importante y lo que también es un estándar internacional, quizás un poquito más difícil de lograr, es que este especialista no esté solo. Esto se llama equipo multidisciplinario. Como pueden ver, al centro tenemos al paciente. Siempre es el centro de todo. Y digamos que el dentista hace la sospecha diagnóstica y toma la muestra y llegaría a patología, como pueden ver aquí en un ladito. Dentro de un equipo multidisciplinario, en centros de referencia, hospitales que tienen mucha experiencia en el manejo de cáncer bucal, el patólogo trabajará también de la mano en obtener más información, por ejemplo, de un dentista o un maxilo, alguien que tomó la biopsia, y se planteará este caso considerando un montón de otras variables, la estadificación, los laboratorios, el estadio físico del paciente, la nutrición, para que entre cirugía, oncología médica, radioterapia, los rayos X, el patólogo, la enfermería, nutrición, psicología, se tome un consenso de cuál va a ser el mejor manejo para el paciente, que va desde, como pueden ver aquí en manecillas del reloj, desde el diagnóstico, la estadificación, el cuidado de soporte o medicina paliativa, finalmente un tratamiento que logre detener y frenar la enfermedad y un manejo a largo plazo, que si el paciente tiene que agendar cita aquí, y luego allá, y luego hay que coincidir la radioterapia con la quimio, y intentar llevar al paciente a un estadio libre de enfermedad y finalmente vigilarlo como sobreviviente. Ese es el equipo multidisciplinario. Claro que en un hospital de referencia, el equipo multidisciplinario que ven aquí al centro, lo rodea todo un proceso, como pueden ver, de poder optimizar el equipo multidisciplinario, que sea un servicio que esté constantemente y cada semana reuniéndose, que se presenten casos, que se resuelvan controversias, que se documente todo. Y como pueden ver, tener un equipo multidisciplinario en oncología es así de complejo. Pero con esto garantizamos que al paciente le vaya muy bien. Y mi conclusión de esta diapositiva es que si un paciente ha de ser referido para atenderse de cáncer bucal, debe ser a un lugar de referencia, donde se tengan equipos multidisciplinarios para que se tomen ese tipo de decisiones que ayuden en todas las esferas al paciente. Ejemplos en la Ciudad de México, para aquellos que están en la Ciudad de México, está el 20 de noviembre, está el INCAN, está el General de México. Ejemplos más allá de la Ciudad de México, está el Hospital Universitario de Monterrey, Centro Médico Nacional de Occidente o el Civil Viejo en Guadalajara, etcétera, etcétera, etcétera. Cada vez hay más hospitales con equipos multidisciplinarios que están ganando experiencia en el manejo de cáncer bucal. Cosas de las que tiene que ser el equipo multidisciplinario. Primero, estadificar, es decir, ¿dónde está la enfermedad? ¿Está únicamente en la boca o se fue más allá? Habitualmente el primer estudio que se hace para estadificar un paciente, como pueden ver aquí en la imagen, es un ultrasonido. Un ultrasonido para buscar actividad ganglionar, ganglios sospechosos. Y si uno encuentra un ganglio sospechoso, dígase un ganglio que por características del ultrasonido se vea normal, vale la pena también con ultrasonido hacer una biopsia para confirmar que ese ganglio tiene o no metástasis. Esto va a determinar mucho el pronóstico de los pacientes, si van a vivir más o van a vivir menos. El segundo estudio es una tomografía axial computarizada. Dígase aquel estudio donde el paciente se somete a rayos X constantemente y este ayuda mucho, no solamente para conocer el tumor primario, que en este ejemplo pueden ver que está en el dorso, en el borde, en la base de la lengua, y se extiende incluso sobre la epiglotis, sino que también este ayuda a buscar metástasis ganglionares y a conocer toda la anatomía integral del cuello.
pero tiene una peculiaridad. En cabeza y cuello, el estándar es que estas tomografías sean con contraste endovenoso, con yodo. Y este contraste se contraindica en aquellas personas con alergia al mismo. Luego sigue la resonancia magnética. La resonancia magnética no se realiza habitualmente en México y en el mundo, salvo que un paciente sea un sumo candidato, un buen candidato a una cirugía curativa. Especialmente esto hablo del cáncer de lengua, ya sea en el borde de la lengua, en la base de la lengua, en el dorso de la lengua. La resonancia es ideal para poder ver la relación entre el tumor y la musculatura y poder planear. Los maxilofaciales la usan mucho para poder planear qué tipo de cirugía van a realizar. Se van a poder quitar la mitad de la lengua, un cuarto, va a tener una adecuada anatomía para poner un colgajo que venga de otra parte del cuerpo, etcétera. Ahí hay otros estudios adicionales que se piden para poder conocer mejor al paciente y tomar decisiones, como laboratorios generales, bioquímica, biometría hemática. Se recomienda una realización de una nasolaringoscopía para poder evaluar internamente la relación entre un tumor y la epiglotis y la orofaringe. Y para aquellos donde hay sospecha o bueno, en general es un estándar también evaluar el P16, especialmente en aquellos cánceres de orofaringe por su relación con el BPH. Pero ojo, es orofaringe, aquellos que están en amígdalas, en los velos del paladar, no exactamente en cavidad bucal, o sea, más anterior, puesto que la asociación, como vieron con el doctor Benavides, es menos frecuente. Y para aquellos interesados en la estadificación, en oncología manejamos lo que muchos han escuchado por ahí, que es el TNM, que es la mezcla de las características T tumorales, N ganglionares, M de metástasis, para poder conocer en qué etapa está el cáncer. Como recordarán, hay varias etapas del cáncer, ¿no? La etapa 4 es la más avanzada, muy mal pronóstico. La etapa 1, la más temprana, muy buen pronóstico. Y estos son los puntos de corte de los tamaños, por ejemplo, para distinguir un T1, 2 o 3 y 4, que son los tamaños tumorales. Un tumor menor de centímetros, T1. Un tumor de 3 centímetros, cae en T2. Un tumor que ya está invadiendo los músculos pterigoideos o la piel por fuera, que ya ulceró toda la piel, T4. Si juntamos eso con la cantidad y los tamaños ganglionares, que es el N1, 2 o 3, podemos clasificar al paciente en etapas. Como pueden ver aquí, con la etapa 1, si es un paciente que es negativo a P16, o sea, BPH, que es el típico paciente de cáncer de boca, va a ser una etapa temprana. Pero tan pronto un paciente ya tiene ganglios afectados, sube a etapa 3 y por tanto el pronóstico empeora. Esta etapa clínica es para determinar si el paciente va a sobrevivir o no. Y si pasamos a una etapa 4 porque es metastásico, pues el pronóstico es peor. Entonces, esto es como que el punto cúspide que el equipo multidisciplinario realiza de estadificar al paciente y poder decir al paciente, señor, su cáncer tiene este nombre, que por ejemplo es un carcinoma epidermoide de encía o de piso de la boca, y tiene este apellido. Es decir, es esta etapa clínica 1, etapa clínica 2, y según las etapas va a ser el manejo de tratamiento médico o quirúrgico. Hablando de manejo, estas son las 3 ramas de la oncología. La oncología se divide en oncología quirúrgica, radiación o radio-oncología y oncología médica, que nos enfocamos, su servidor, por ejemplo, en quimioterapias y otros medicamentos para el control del cáncer. Un pequeño ejemplo, por ejemplo, de una cirugía de cavidad bucal a través de un equipo multidisciplinario quirúrgico que involucra anestesiólogo, es lo habitual. Me interesa mucho compartirles, por ejemplo, que la cirugía oncológica de cabeza y cuello está evolucionando. Y ahora, por ejemplo, la laparoscopía y la cirugía robótica forman parte del arsenal de cirujano oncólogo del maxilofacial para operar cáncer de cavidad bucal. La radiooncología es la rama de la oncología donde buscan planear mediante tomografías e imágenes cómo lanzar energía radioactiva invisible, no se siente, a, por ejemplo, la boca, la lengua, los ganglios, e intentar controlar la enfermedad. Habitualmente al inicio la radiación no se siente, pero conforme se van juntando las radiaciones se va dañando el tejido y poco a poco empieza a haber síntomas. La quimioterapia es aquella rama en la que buscamos con tratamientos médicos controlar la enfermedad que ya hay o evitar que la enfermedad vuelva si es que ya se intentó eliminar. Profundizando un poco, especialmente en cavidad bucal, aquí podemos ver el arte de la cirugía oncológica o de la cirugía maxilofacial de un cáncer de lengua. Como pueden ver, se diagnosticó en el borde lateral de la lengua,
Se planeó previamente de dónde íbamos a obtener un colgajo, en este caso es de la ingle de la paciente. Se diseca el colgajo con toda su rama arterial nutritiva, se cierra el sitio anatómico donde provino el colgajo, se retira la mitad de la lengua, que esto se llama una hemicrosectomía, y se coloca el colgajo y se anastomosa la arteria nutritiva a alguna arteria de la lengua. Y el resultado es satisfactorio con un paciente que, bueno, han de decir, pues solo tiene la mitad de la lengua, pero en otros casos, antes de estos avances en la cirugía, pues era quitar toda la lengua y vivir así sería muy complicado. La radioterapia está evolucionando también en el cáncer de cabeza y cuello. Y ahora, por ejemplo, con la ayuda de algunos dispositivos, bolos y avances, podemos otorgar radioterapia para tumores que incluso se encuentran localizados en la lengua. En este caso, por ejemplo, es en el dorso de la lengua, se tiene que fijar la lengua con ayuda de esta tapita de medicina, se planea completamente el tratamiento, el arte de la radioterapia es que el paciente tiene que estar en la misma posición en cada sesión de radioterapia. Habitualmente se dan de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, y todos los días durante cierto tiempo, dígase un mes, 2 meses, el paciente va a recibir su radiación, su energía radiactiva, y en este caso se le va depositando poco a poco en la punta de la lengua o en el dorso de la lengua, todo con tal de destruir un cáncer. Y la quimio. La quimioterapia son medicamentos que se inyectan, se administran, circulan por todo el cuerpo y van a ayudar a controlar la enfermedad. Y hay diferentes tipos de quimios, por ejemplo, la quimioterapia concomitante, que acompaña a la radioterapia como para potenciar el efecto de la radioterapia, la quimioterapia que se da previa a una cirugía, que es la quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia que se da después de una cirugía para que no vuelva, que es adyuvante, y finalmente la quimio paliativa. Es decir, cuando tenemos un paciente que va a ser incurable de cáncer, todavía hay cosas que se le pueden hacer. Por ejemplo, quimio, con tal de frenar los síntomas y que no sufra el paciente. Y otra rama quizás no es exactamente de la oncología médica, pero es nuestro compañero indispensable, la medicina paliativa. Porque todos los tratamientos, desde la cirugía, la radio, la quimio, o no recibir ningún tratamiento porque el cáncer ya ha avanzado mucho, causa dolor, náusea, depresión, angustia, y ahí entra el equipo de medicina paliativa para ayudar al paciente a no tener síntomas o minimizarlos, desde el diagnóstico hasta la muerte. Es una rama muy bonita de la medicina que, por ejemplo, ellos son muy buenos en manejar una mucositis, una candidiasis esofágica o bucal, dolor, halitosis, y buscan muchas maneras médicas y no médicas de poder controlar estos síntomas para que la calidad de vida del paciente sea buena. Y lo que más quería compartir es que me emocionaba mucho poder platicar con ustedes y espero que haya muchas dudas al respecto. ¿Dónde entra la odontología y sus ramas? Les voy a poner 5 ejemplos para que vean que ustedes tienen un papel importante en el diagnóstico y tratamiento del cáncer bucal. Más allá del diagnóstico, desde un ortodoncista que se dedica a revisar la cavidad bucal de todos los pacientes que tienen factores de riesgo y pasan por su consulta, hasta que el odontólogo general que encuentra una lesión sospechosa y se preocupa y se anima a buscar una biopsia, pero también hay otras cosas más sofisticadas donde la odontología participa. Por ejemplo, los bolos para radioterapia. Especialmente una tarea que hacen los protecistas o también algunos maxilofaciales es cómo poder dar radiación a la boca si la lengua se mueve mucho, si no queremos que la toxicidad afecte algunas partes de la boca, como la lengua propiamente o el paladar. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo controlar mejor la radiación? Bueno, estos dispositivos que se llaman bolos, que los realiza habitualmente el protesista o el maxilo, buscan fijar bien las partes de la lengua, la boca, que no se pueda movilizar bastante el paciente, y así la radiación va a llegar constantemente a donde nos interesa y no a otras partes. Porque habitualmente si un paciente mueve la lengua libremente en la boca, pues la radiación se va a dispersar por todas partes de la lengua y eso puede causar más molestias. Así que este trabajo de que los radiooncólogos colaboran con protecistas maxilofaciales para ayudarles a planear mejor la radiación, a limitar las partes internas de la boca, da resultados muy satisfactorios. También, ¿qué pasa cuando tienes un defecto bastante grande que involucra las encías, los dientes o el propio hueso cuando tenemos que hacer una cirugía de esta índole? Pues no queda de otra que hacer este tipo de prótesis y mejorar la función de la masticación y la deglución del paciente, incluso de la habla del paciente. Es un gran trabajo de la prostodoncia. Y esto abarca también pacientes que sobreviven o viven con cáncer bucal. Más allá de lo que es la estructura de la boca, la función de la boca es primordial.
Háblese que son pacientes que desarrollan un trismus muy persistente, que pierden totalmente la fuerza, algunos, el otro extremo, que pierden la fuerza de poder masticar adecuadamente. Entonces, o que no pueden deglutir adecuadamente los alimentos. Parte del trabajo del odontólogo también es la rehabilitación bucal. Y este tipo de ejercicios, como pueden ver aquí, la maniobra de Mendelssohn o los ejercicios de apertura o cierre bucal, son fantásticos para los sobrevivientes de cáncer bucal. Otra rama más de la odontología. Pues, igual que otros pacientes, los pacientes que tienen cáncer de cabeza y cuello están propensos a dificultades o problemas de la higiene o la salud bucal propiamente dicho. Dígase enfermedad periodontal, sarro, infecciones, etcétera. Y más si son pacientes que van a recibir radioterapia, quimioterapia, medicamentos que bajan el nivel de nutrición o que predisponen a infecciones oportunistas como candidiasis, etcétera, o la radiación propiamente que causa mucositis, y ahí entra también la odontología. Porque yo he visto excelentes manejos por parte de maxilofaciales u otros dentistas en cómo controlar y aliviar rapidísimo la mucositis causada por radioterapia. Y se sabe, por ejemplo, que el tener una muy buena higiene periodontal en un paciente con cáncer de cabeza y cuello, eliminando el sarro, controlando las caries, etcétera, ayuda mucho a que tengan una mejor tolerancia a la quimio y a la radio. Y evidentemente un paciente infectado, porque tiene fístulas, porque tiene celulitis, incluso preseptal o de los pisos dentales, ayuda mucho el manejo integral odontológico para el beneficio del paciente. Y finalmente, pero no menos importante, la cirugía maxilofacial. Esta rama de la odontología que tiene la capacidad de poder evaluar la anatomía, planear un retiro anatómico y una reconstrucción, como pueden ver aquí, es un cáncer de encía que está afectando ya incluso los alvéolos dentales. Cómo se planea hacer una disección radical de cuello para quitar todos los ganglios afectados, quitar además un pedazo de la mandíbula y con prótesis, dejar al paciente como pueden ver en el dibujito íntegro. Y evidentemente yo espero una muy buena calidad de vida. Bueno, para finalizar y cerrar, creo que dejando bastante tiempo para preguntas y respuestas de la audiencia. Entonces, ¿hay alguna pregunta acaso de qué es el cáncer de cavidad oral? Creo que queda bastante claro que es una de las neoplasias más relevantes, especialmente en pacientes que tienen tabaquismo o alcoholismo, que es una enfermedad que se puede diagnosticar tempranamente y que con el equipo multidisciplinario se refiere y a los pacientes les va bien a largo plazo. Ya queda claro también el papel de la oncología, desde el diagnóstico también, pero también ofrecer cirugía, radioterapia o quimioterapia para controlar la enfermedad. Y finalmente que el dentista ayuda no solamente en su diagnóstico oportuno y una biopsia, sino también en sus diversas ramas en cuidar la higiene, en otorgar prótesis, rehabilitación o incluso reconstruir un paciente. Y finalmente con esto termino. Muchas gracias por su atención. Muy amable, doctor. Excelente ponencia. Quisiera preguntar si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat. Tengo aquí algunas que nos han enviado. Esta pregunta eh, es para nuestro primer ponente y la pregunta sería, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los odontólogos al identificar lesiones orales malignas en sus primeras etapas? ¿Y cómo pueden mejorar su capacidad para detectar estos casos, doctor Marvin? Bien, bueno, excelente pregunta. Como les había comentado al inicio, tanto la leucoplasia como diagnóstico clínico, como la leucoplasia vellosa progresiva, pueden llegar a presentar como unas lesiones apenas blanquecinas, casi imperceptibles, y que pudieran pasarse por alto durante una revisión. Entonces, como comentaba también el compañero Ever, una adecuada interrogación, un adecuado preguntarle al paciente sobre cómo se ha sentido, en el caso de los, por ejemplo, pacientes que tienen un tratamiento con ortodoncia, cómo siente su equipo, si tiene alguna molestia o alguna otra sintomatología que pudiera ya no ser tan habitual y que se pudiera relacionar con esa lesión temprana. Lamentablemente no existe, digamos, algún método, aplicación de algún producto, estudios de imagen, por ejemplo, para determinar
de manera muy temprana si se trata de una lesión preneoplásica, como uno de los trastornos orales potencialmente malignos, o ya una displasia. Es por eso que también la alta incidencia y la mortalidad de este padecimiento es porque a veces es bastante complicado poder diagnosticarlos de manera temprana. Entonces, se ha intentado utilizar fluoroscopía, algunos otros, como mencionaba, estudios de imagen para poder determinar si es una lesión maligna o potencialmente maligna temprana, pero pues, a final de cuentas lo único que nos va a decir la naturaleza de esa lesión es la histología, es la biopsia. Gracias, doctor. Esto es importante resaltarlo para, pues, mencionarle a los colegas, a los odontólogos, que una adecuada exploración y minuciosa exploración de la cavidad bucal, sobre todo de las mucosas, es en extremo importante, ¿no? Tengo otra pregunta, esta es para el doctor Eber. En su experiencia, doctor, ¿cuáles son los tratamientos más efectivos para el cáncer oral en etapas tempranas? ¿Y cómo puede los odontólogos colaborar en el seguimiento y manejo de estos pacientes? Excelente pregunta, muchas gracias. La realidad es que me gustaría ver que en México poco a poco las estadísticas de cánceres avanzados de cavidad bucal sean en descenso, porque la realidad es que cuando se tiene un equipo multidisciplinario muy robusto y se tienen referencias oportunas, cada vez hay menos y menos cánceres avanzados, metastásicos y cada vez más lesiones tempranas. Yo le doy la gran invitación al equipo de odontología, más allá de los maxilofaciales que están acostumbrados a lidiar con este tipo de tumores, que el odontólogo tenga esta perspicacia de revisar y no quedarse con la duda de si hay un tumor o una lesión premaligna, animarse a hacer biopsias, interrogar a los pacientes, palpar a los pacientes y ofrecer esta referencia oportuna. Va a ser complicado quizás alcanzar esas 2 semanas de meta en México, pero tener una red de apoyo, de colaboración entre colegas y tener identificado, ok, ya conozco a este maxilofacial que está ubicado en una institución con experiencia que puede ayudarnos en una cirugía, planear una cirugía, conozco a este cirujano oncólogo que tiene un equipo multidisciplinario para poder discutir el caso y ofrecer un tratamiento, o incluso un oncólogo médico cuando yo veo que el caso ya está muy avanzado y posiblemente requiera quimio, es lo ideal. Porque respondiendo claramente la pregunta es, si se logra este diagnóstico oportuno, los 2 tratamientos ideales para un paciente con cáncer bucal es, primero, si el cáncer es temprano, digamos una etapa 1, es una cirugía de primera intención, especialmente si es de lengua, incluso a veces de la mucosa de la encía. Si un tumor ya no es etapa 1 y se encuentra relativamente avanzado, y especialmente si tiene ganglios afectados, lo ideal es otorgar quimioterapia primero, quimioterapia con radioterapia, con tal de poder disminuir la actividad tumoral y que el paciente se opere. Gracias, doctor. Una pregunta abierta, si quieren responder ambos o alguno de ustedes dos, en su experiencia, ¿qué relación tiene el BPH bucal en el desarrollo de cáncer de boca? Bueno, voy a responder desde el punto de vista histológico y ya el estudio que yo realizo. Realmente las muestras, las biopsias o incluso las hemiglosectomías que llegan al laboratorio de patología y que a un servidor le han tocado analizar, inicialmente no hacemos, digamos que de rutina, nos había mencionado el compañero Eber, una inmunomarcación con PI6 para determinar si hay presencia de VPH o no, porque realmente no está directamente relacionado como una causa principal. Y al menos los casos en los cuales yo les he solicitado me han salido siempre negativos, a diferencia de un carcinoma de orofaringe o de laringe, donde el VPH sí tiene una alta incidencia y en el caso que se pide un PI16 va a salir positivo. Entonces realmente la mayoría de los casos incluso salen negativos y entonces vemos que no está directamente relacionado con el VPH, sino con otras causas que ya se han discutido, como el tabaco o el alcohol. Totalmente de acuerdo. Realmente yo recomiendo evaluar el P16 a mí me interesa mucho buscar su positividad o no en orofaringe y laringe. De hecho, en estos 2 sitios que van un poquito más allá de la más posterior de la boca, tiene incluso implicaciones terapéuticas y pronósticas. Es decir, algunos pacientes que tienen
P16 de orofaringe, debido a la presencia del virus, tienen cierta atracción por el sistema inmune. Y por lo tanto, cuando uno da quimio o da radio, responden bastante bien que los P16 negativos de orofaringe. Así que si uno, como odontólogo, incluso ve una lesión más allá de la lengua, digamos en amígdalas y orofaringe, vale la pena pensar, bueno, quizá ahí tiene relación con BPH y posiblemente se va a realizar por el equipo de patología. Muy amables. Otra pregunta más. Esta pregunta es para el doctor Marvin. ¿Cuáles son los biomarcadores o características histopatológicas más relevantes que los odontólogos deben conocer para diferenciar de manera efectiva las lesiones orales benignas y las malignas? Bueno, en el caso de las características citológicas, estamos hablando de la morfología de la célula, es lo que les había comentado. Son núcleos pleomórficos, lo que ya mencionado, pleomorfismo nuclear o celular. Mi núcleo generalmente tiene que ser redondo, ligeramente ovalado, con una membrana nuclear bastante lisa y bien definida. Si yo empiezo a observar que estos núcleos ya están más grandes y que en una relación de toda la lesión veo diferentes tamaños nucleares, obviamente ya estoy ante la presencia de una alteración. Y sobre todo, si yo no veo inflamación alrededor de esos núcleos, quiere decir que estos núcleos están presentando alteraciones que me hacen sospechar de malignidad. Si yo veo inflamación, puede ser que esos núcleos se estén alterando precisamente por esa inflamación. Y lo principal en el caso de ya un carcinoma es que este tumor o estas células neoplásicas, estas células feas con una característica maligna, y cuando les digo feas es que realmente las vamos a ver feas, vemos al microscopio y observamos unas células bastante irregulares, anguladas, algunas gigantes, y que tienen una arquitectura totalmente descontrolada o irregular. Y si vemos que estas células ya están más allá de la mucosa, incluso llegando hasta la capa muscular, pues obviamente esas son las características más importantes que yo tengo que buscar, porque también me van a ayudar a el estadiaje del paciente y también para ver el pronóstico que este va a tener. Gracias. Aquí tenemos una pregunta del doctor Mauricio que dice, ¿cuál sería la profundidad aproximada ideal a la hora de tomar una biopsia? Ok, aquí realmente desconozco las pautas que toma el cirujano al momento de tomar su biopsia. Sin embargo, a nivel histológico, se recomienda que sea más allá de 5 milímetros de la lesión. Lo ideal incluso sería que pudiéramos tener 1 centímetro de margen entre el tumor y el borde quirúrgico. Y aquí es muy importante también lo que había comentado el doctor Eber, que la biopsia al momento de que la refieran a patología, o que la manden a patología, esté bien orientada, porque entonces así yo voy a poder orientarla bien en los cassettes que les entrego al técnico que me va a montar la laminilla, y cuando yo vea el corte histológico voy a poder valorar desde la superficie de la mucosa hasta la profundidad de la lesión. Si yo tengo un tejido que está mal orientado, ya no va a ser certero la información que yo le estoy reportando al oncólogo y entonces puede prestarse a errores al momento de estadificar al paciente. Nosotros generalmente entintamos o ponemos tinta alrededor de ese borde quirúrgico y entonces ya a nivel histológico vemos dónde está el tumor y dónde tengo yo mi borde quirúrgico. Lo ideal, 1 centímetro, pero realmente 1 centímetro, sobre todo en zonas muy pequeñas en cavidad oral, a veces es muy difícil dar ese margen. Lo ideal es 5 milímetros. Por abajo de eso, incluso en algunos estudios llegan a considerarlo como borde positivo, a pesar de que el tumor no esté en contacto con mi borde quirúrgico. Pero si yo tengo un borde de 1 milímetro, realmente, como les mencionaba, algunos estudios hasta lo dan como borde positivo, porque puede ser que en diferentes cortes o a mayor profundidad sí esté el tumor en contacto. Gracias. La doctora Paola Acevedo nos pregunta, ¿cualquier tipo de cáncer siempre se va a basar y a estadificar en base a la clasificación WPOI? No, solamente el carcinoma de células escamosas. Si yo tengo otro tipo de cáncer en cavidad oral, ¿y cuál es el otro tipo de cáncer que podría yo presentar?
sería un carcinoma o un adenocarcinoma de glándula salival. Y aquí ya no se ocupa que es el peor patrón de invasión. Eso es WPO por sus siglas en inglés. Este solamente se utiliza cuando se trata de un carcinoma de células escamosas. Gracias, doctor. Dos preguntas más y como mencioné al inicio de la presentación, si ustedes tienen dudas, pueden enviarlas y las responderemos en el grupo de WhatsApp. La siguiente pregunta es para el doctor Eber. ¿Cómo maneja los efectos secundarios a largo plazo de los tratamientos oncológicos en pacientes que han recibido radioterapia o quimioterapia en la zona oral? ¿Y qué papel juegan los odontólogos en la mejora de la calidad de vida de estos pacientes? Perfecto. Buena pregunta, gracias. Cuando un paciente recibe radioterapia, digo, no soy radiooncólogo, pero en mi expertise y los casos que he dado seguimiento después de radioterapia, puede haber bastantes complicaciones que van desde la cirrosis por la falta de producción de saliva, lo cual da pauta a una peor higiene y mayor tendencia de enfermedades periodontales. A mí me gusta que odontología se involucre en el manejo de estos pacientes desde antes, incluso de la radioterapia. Y hay que instruir muy bien al paciente que es que, señor, señora, el odontólogo le tiene que dar un seguimiento desde antes, incluso del tratamiento, para que su boca esté al 100% libre de enfermedad periodontal y en mejores condiciones, que le enseñen a limpiarse, que le enseñen a cuidarse, hilo dental, cepillado, para que durante el tratamiento y después del tratamiento tengamos el mínimo de complicaciones. Sí es importante que se sepa, especialmente durante la radioterapia, hay ciertas condiciones que no deben de ocurrir o no deben de ingerir los pacientes durante el tratamiento, especialmente aquellas que contengan alcohol, lo cual involucra enjuagues bucales basados en alcohol o otro tipo de algunos alimentos y algún tipo de sustancias que se puedan acumular en los dientes y que empeoren la radiación. En cuanto a la quimio, que es lo que me corresponde principalmente, en cáncer de cabeza y cuello yo empleo quimioterapias que son bastante agresivas con la mucosa del paciente y que puede causar mucositis. Y se sabe que esta inflamación de la mucosa con la propensidad a luego sobreinfectarse con cándida o demás ocurre especialmente en aquellos pacientes con pobre higiene dental. Por lo cual, desde el momento en el que yo reviso al paciente la primera vez y veo que tiene una mala higiene bucal, prefiero pedir apoyo inmediato de odontología para instruir al paciente, limpiar al paciente y que con tal se minimice el riesgo de las complicaciones por parte de la quimio. Después de la quimio, los pacientes pueden tener afectaciones al gusto y también en la producción de saliva por culpa de la quimioterapia. Así que un seguimiento muy estrecho por parte de odontología, ver un momento preciso en el que el paciente se va a beneficiar de saliva artificial, puede instruir en cómo es la higiene bucal y cómo proteger las encías es pivotal. Cómo poder concientizar al paciente, que es la pregunta, o cómo lograrlo, convenciéndolos. Creo yo, así como les he instruido que el equipo multidisciplinario es fundamental para atender al paciente, eso también hay que enseñárselo al paciente y que el paciente entienda que no solamente es el cirujano oncólogo ni el oncólogo médico, no, también tiene que participar la nutrióloga, la psicóloga, el dentista, el protesista, el maxilofacial, y varias ramas de la odontología incluso, para que el paciente le vaya bien en todas las esferas. Cuando realmente uno le explica este mensaje al paciente, de que su tratamiento va a ser multidisciplinario, la mayoría de ellos aceptan el manejo y entienden la importancia del papel de todos los involucrados. Gracias. La última pregunta y las demás, repito, las responderemos en el canal de WhatsApp. Es del doctor Carlos Jeffrey. En su experiencia, ¿cómo se concientiza al paciente de llevar una rehabilitación oral si la prioridad del paciente es el manejo del cáncer que padece? Claro, nuevamente, sé que el diagnóstico de cáncer y el tratamiento oncológico propiamente, pues, puede parecer que es el más importante. Sí, la quimio, la cirugía, la radio, pero no es cierto. No, ha habido una gran cantidad de pacientes en mi experiencia que tienen que abandonar el tratamiento porque se desnutren, se debilitan tanto y ya no pueden continuar. O un paciente que hace una mucositis tan grave que deja de comer, pierde de peso, insuficiencia renal y ya no puede continuar con la quimio. Así que explicando los beneficios del equipo multidisciplinario y cómo podemos evitar complicaciones por culpa de los tratamientos oncológicos, este tipo de educación y mensajes facilitan que el paciente acepte el equipo multidisciplinario y por lo tanto también la participación de los dentistas. Muy amable, doctor. Miren, aquí estoy compartiendo para quien no se encuentre dentro del canal el código QR para poderlo escanear y llevar a cabo sus preguntas en ese sitio, porque el tiempo se nos ha agotado.
Doctora Fer Bautista, respondemos la pregunta que nos haces en ese canal, por favor. Y bueno, pues así concluimos nuestra sesión académica. Les agradezco infinitamente a nuestros ponentes, al doctor Marvin y al doctor Eber, por compartir tanto conocimiento y experiencia con todos nosotros. Estoy seguro de que sus presentaciones han sido de gran valor para todos los presentes. Y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por su participación activa. Recuerden siempre que en el ámbito de la odontología y la oncología, la actualización constante y la integración de nuevas tecnologías son fundamentales para ofrecer una atención de calidad. Y bueno, pues los invitamos a todos a seguir participando en nuestras futuras sesiones académicas y a mantenerse en contacto para cualquier duda o consulta. Muchas gracias por su tiempo y su interés y esperamos verlos pronto en eventos como este. Gracias, doctores. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias, buenas noches también.